Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos el día de hoy a esta tercera edición de Método Centroamérica y Caribe, una producción del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Y les damos la bienvenida. El día de hoy, como todos y todas saben, nos acompaña Pablo José Ramírez. Bienvenido, Pablo. Gracias. Un gusto estar acá. Gracias a ustedes. Bienvenido. Para quienes no conocen a Pablo, Pablo nació en Guatemala. Actualmente es curador adjunto de arte indígena y de primeras naciones para Tate Modern en Inglaterra. También es editor en jefe de Infrasónica, una plataforma curatorial que funciona como una publicación virtual especializada en culturas sonoras no occidentales. Ramírez cuenta con una maestría en teoría del arte contemporáneo por Goldsmiths University en London, y en el 2014 fue co-curador de la Bienal de Arte Paisa en Guatemala junto a Cecilia Fajardo Gil y Rosina Casali. Y bueno, también pues es un curador que ha sido invitado a Parsons, New York, y al Centro de Arte Contemporáneo en Glasgow. Display en Praga es otro de los espacios donde Pablo también ha hecho proyectos curatoriales. Y bueno, también curó la muestra Guatemala Después, donde fue co-curador con Sheila C. Johnson. Y bueno, Pablo en el 2019 fue acreedor del premio de Independent Curators International de la colección Patricia Fels de Cisneros para Centroamérica y el Caribe. El día de hoy, pues como todas y todos ustedes saben, vamos a estar conversando con Pablo alrededor de las indigeneidades. Bienvenido, Pablo. Y sin más preámbulo, pues vamos a arrancar con la primera pregunta para nuestro invitado. Pablo, ¿nos podrías hablar sobre las diferencias entre indigenismos e indigeneidades? ¿Cómo es que las críticas en torno al movimiento de arte indigenista, que cobra fuerza en la primera mitad del siglo pasado, se vuelcan a un espectro más amplio y profundo sobre lo estético y sus raíces espirituales? Bueno, gracias, Adán, gracias por la invitación y es un gusto estar acá, como decía hace un ratito, tan cerca y tan lejos, ¿no? Porque no podemos movilizarnos como antes lo hacíamos, entonces estos espacios se convierten como en el lugar común, ¿no? En este momento. Y creo que eso también levanta preguntas interesantes para pensar lo indígena, en tanto lo digital de alguna manera nos abstrae como del lugar específico, ¿no? Y pensando sobre todo que el territorio es el lugar desde donde se construyen las enunciaciones indígenas, ¿no? Los lugares específicos. Mira, en relación a la pregunta, yo creo que es algo que podemos ir tal vez desarrollando poquito a poco en la conversación. Me parece que es fundamental entender, tal y como hemos platicado, primero, bueno, hay que reconocer, y como creo muchos estarán de acuerdo, que la cuestión indígena en relación al arte contemporáneo ha tenido una especie de boom, ¿no? En los últimos 20 años posiblemente, ¿no? O sea, el arte contemporáneo sí, como el lugar de producción visual, estética, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín, necesita, digamos, como máquina, digamos, de producción de significados, necesita de esta especie de centralización, ¿no? En términos políticos y geográficos, ¿no? Entonces, no puede existir de alguna manera lo contemporáneo si no es por esta descentralización enunciativa que se ha empezado a gestar desde el 89, ¿no? Y con esto lo que quiero decir es de que el boom de las bienales en los 90s
el surgimiento, digamos, el establecimiento como de algún modo del rol de la figura del curador independiente, la descentralización de las colecciones importantes en el mundo de arte, ha tenido que ver también con la descentralización del canon occidental, ¿no? Entonces, viste que hay ya, como te digo, desde los 90s, un esfuerzo desde las bienales, desde las colecciones, y también eso tiene que ver con flujo de capitales, ¿no? Con descentralizar el canon occidental. Sin embargo, la cosa no es tan sencilla, ¿no? No es que se descentralice y bueno, ahora ya tenemos una especie de lugar como pluriversal, como dirían algunos, para pensar el arte. Eso tiene que ver con que estos procesos de descentralización de alguna manera convergen y fortalecen nuestra propia idea canónica contemporáneo, como arte contemporáneo, ¿no? Entonces vos ves, ponete en el 2005, por ejemplo, el pabellón de Canadá en la Bienal de Venecia presenta por primera vez a un artista First Nations, un artista indígena, Rebecca Belmore, y bueno, a partir de entonces podés ver que la mayor parte de eventos grandes, ¿no? La Documenta, la Bienal de Venecia y varias otras bienales grandes en el mundo, empieza a incluir más y más artistas o voces no europeas, no anglosajonas, ¿no? Y eso responde a una lógica, ¿verdad? Que es de alguna manera la lógica con sus idas y venidas y contradicciones internas. Hay un paralelismo entre el surgimiento del multiculturalismo neoliberal y el surgimiento del paradigma del arte contemporáneo como lugar descentralizado de enunciación, ¿no? Entonces, este paralelismo que te digo entre el surgimiento del multiculturalismo neoliberal, también 80s y 90s, y el proceso de descentralización de las narrativas del arte y de los discursos alrededor del arte coinciden, ¿no? Son paralelos y de alguna manera codependientes. Entonces, esta descentralización de las colecciones, África empieza a tener más presencia, Latinoamérica empieza a tener más presencia, lugares, digamos, como el sureste asiático, Indonesia, Malasia, Vietnam, Singapur, empiezan también a tener una participación distinta en los lugares centrales de producción del arte y del conocimiento, ¿no? El tema con esto, y esto ahorita si ves un poquito para atrás, ves que eventos recientes, por ejemplo, como la última Bienal de Sydney, curada por Brooke Andrew, que es un artista First Nations brillante. Es la primera bienal internacional curada por un artista indígena, ¿no? En esta línea, ¿no? Artista, no curador. Entonces, y bueno, Canadá con una presencia fuerte, curadores brillantes, ¿no? Que están haciendo un trabajo en Canadá, como Candice Hopkins y varios otros, que entonces empiezan a empujar estos espacios y estas conversaciones. Y luego parece casi necesario, y no quiero usar la palabra trendy, hablar de lo indígena en el arte, ¿no? Entonces ahora te encontrás con que varios espacios, galerías, proyectos están empezando a pensar, a escribir sobre arte indígena, a tratar de investigar un poco más y tal. Eso me parece muy bien, sin embargo, creo que es algo que hay que tomar como, un poco como diría Lacan, ¿no? Como hay que mirar un poquito al sesgo y pensar qué es lo que posiblemente está ocurriendo ahí de manera subterránea y cuáles son esas voces, digamos, cómo están operando los dispositivos curatoriales que traducen y que escriben sobre lo indígena, ¿no? Entonces, digo esto como introducción porque me parece importante, entender que no existe tal cosa como un tipo de arte indígena, ¿no? Incluso la misma categoría de arte indígena es un campo, digamos, de fuerzas, ¿no? Y la otra es que tenemos que tener como cierta delicadeza cuando usamos como términos en el campo curatorial, y por ahí venía tu pregunta, ¿no? Pensar en los indigenismos o el indigenismo y las indigeneidades, que al final son categorías que se usan, ¿no? Tiene que ver con ver críticamente la historia del siglo XX y del arte moderno también, ¿no? O sea, el problema de lo indígena en este momento tiene que ver con la construcción de la modernidad, ¿no? No es un problema de lo contemporáneo. La presencia, conversaciones sobre lo indígena en el arte nos han atravesado durante todo el siglo XX. Entonces, sí, Pablo, perdón que te interrumpa. No sé si es una percepción equivocada, pero siento que es ese proceso de descentralización
del que nos has venido hablando. Sí. No sé si te parece que ha sido bastante lento en el campo de las artes visuales en Latinoamérica. Que bueno, vos venís del campo académico también y sabes que ese proceso de descentralización en América Latina, en el ámbito de las discusiones académicas y políticas, ha tenido una trayectoria mucho más larga, ¿no? Incluso Sí. a partir de teorías que fueron puestas en práctica por algunos gobiernos latinoamericanos, como la teoría de centro-periferia, ¿no? Que tuvo una gran influencia en América Latina, y eso fue en los años 70. Y luego, pues, la Bienal de Venecia, perdón, la Bienal de La Habana, en los años 90, parte de un discurso basado en las teorías, ¿no? de la economía de centro-periferia, y por primera vez, digamos, es como el evento internacional de impacto más global en Latinoamérica que plantea abiertamente este discurso de descentralización, ¿no? Y de énfasis en las comunidades, digamos, del llamado tercer mundo, ¿no? Pero en el caso del arte indígena también siento, y como te decía al principio, no sé si es una percepción equivocada, que ha sido un proceso en las artes visuales bastante lento. ¿A qué crees que se debe eso? Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que la presencia de lo... Yo he estado Bueno, trabajando con... aquí Lupe nos corrige que fue en 1986. Gracias, Lupe. Ok, La Bienal de La perfecto. Habana. Gracias, Lupe. Sí, yo creo que, a ver, parte del trabajo que he estado desarrollando de la mano de amigos, porque al final, bueno, yo soy guatemalteco, ¿no? De alguna manera mi trabajo y mi forma de pensar está permeada por las conversaciones con un montón de colegas y de amigos artistas en Guatemala, ¿no? Antonio Pichillá, Benvenuto Chabajay, Edgar Calel, Ángel y Fernando Pollón, entre varios otros, ¿no? Pero lo que pasa es que lo indígena como tal ha sido parte de la oclusión racial durante todo el siglo XX. O sea, una cosa es hablar de lo indígena y otra cosa es que de alguna manera lo indígena como, no quiero como, sí, como una especie, digamos, presencia ontológica, no ha tenido una, ¿qué te digo? Una especie de representación o participación real en esto que llamamos en la historia del arte, ¿no? Incluyendo varias bienales, con un montón de esfuerzos súper válidos, pero lo que pasa es que digamos, toda la construcción de la modernidad y del arte moderno en Latinoamérica durante el siglo XX fue el esfuerzo de alguna manera mesiánico, ¿verdad?, de las izquierdas por retratar y traducir al sujeto indígena, ¿no? Entonces el sujeto indígena, o lo que conocemos discursivamente como sujeto indígena, es una traducción colonial, moderno-colonial, ¿no? Y digamos, el régimen colonial en su manifestación republicana es el indigenismo como tal. Los indigenismos son eso, no las indigeneidades, ¿no? Los indigenismos son los esfuerzos de mucho tipo, ¿eh? O sea, no quiero tampoco simplificar el asunto y decir que todos los esfuerzos de artistas modernos por acercarse a lo indígena han sido un fracaso total, ¿no? Ahora mismo he estado trabajando un poco con esta fotógrafa interesantísima, Claudia Andújar, suiza, brasileña, que fue en los 50s y 60s a las comunidades Yanomami a fotografiar, ¿no? Con una especie de comisión al principio de una revista. Y su trabajo como que cada vez se fue vinculando más y más con la comunidad hasta el momento bueno, pasar temporadas largas con los Yanomami. Hace poquísimo, hace 2-3 meses, hubo una exposición retrospectiva de Claudia Andújar en Cartier, en la Fundación Cartier en París. Y el trabajo, digamos, de Andújar, por decirte un ejemplo, es algo interesante de estos esfuerzos durante el siglo XX de acercarse al mundo indígena desde una visión no colonizadora y no etnográfica como tal, ¿no? La etnografía, este esfuerzo, digamos, por retratar, por registrar y por traducir al otro, tienen que ver con toda la tradición indigenista en Latinoamérica, desde las cosas como más extrañas, ¿no? y problemáticas, hasta algunos esfuerzos, como te digo, como Claudia Andújar, el mismo Juan Downey, ¿no? Con el Circle of Fire,
¿verdad? Este ejercicio que hizo Tony, en donde le pedía a las mismas comunidades indígenas que se retrataran en una especie de ejercicio de auto-etnografía, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, esto es simplificando mucho y hay como muchos matices, pero luego te encontrás también durante el siglo XX con trabajos que escapan a esa lógica, que es lo que yo llamo, y otros teóricos como Mariana Botella han llamado la cuestión espectral, ¿no? El espectro de lo indígena, ¿no? Y el espectro es algo que no podés, de alguna manera, no es inteligible, es una línea entre lo enigmático y lo inteligible, ¿no? Y por eso es que funciona de esa manera tan poderosa en el arte, ¿verdad? El arte no es algo que puedas traducir completamente, hay algo que escapa, digamos, a la razón, ¿no? Y al lenguaje mismo. Y te quiero, no sé si rapidito, solo para mostrar una imagen, ahora que hablamos de eso, Por favor. ok, solo quería mostrar esta imagen. Esto es parte de una presentación que no voy a hacer acá, pero hay unas imágenes que quiero mostrar. Esto, perdón por las letras y eso, que es terrible atravesarlo en la obra, pero esto es Francisco Tum, 78, ¿no? Artista guatemalteco, desapareció relativamente joven, tuvo una carrera prolífica, pintaba estos cuadros, esta especie de síntesis geométrica, ¿no? Con un manejo del color exquisito y con una representación de lo urbano y de lo rural muy, muy honesta. La pregunta es, digamos, con una obra como esta, ¿cuáles son los recursos teóricos, curatoriales que puede tener la historia del arte para entender y leer estas obras, ¿no? Bueno, y es una pena que no esté vivo él para poder discutir con él, ¿no? Sí, pues sí. Posiblemente no que estaría, sí, no sé si le gustaría discutirlo o no, pero claro, esas son las cosas, ¿no? Tenemos ahorita como que rescatar eso en muchos casos sin la presencia de los artistas, ¿no? Pero esto lo quería mostrar como un ejemplo interesante de cómo nos encontramos durante el siglo XX con un montón de prácticas de artistas, y voy a mostrarte otra cosa. Entonces, bueno, lo que quería mostrarles acá es otro ejemplo de una obra que, bueno, esto es Emily Kent Canaway de Australia, es una artista, bueno, las categorías son distintas, ¿no? Pero le llaman Aboriginal Art, y es una artista súper prolífica que estuvo produciendo mucho entre los 70s y 80s, y estas eran formas de representación que tenían que ver con tradiciones comunitarias, visualidades como de los monocromos del paisaje, etcétera, pero que la historia del arte moderno le diría como alguna forma de abstracción, ¿no? Que es un poco el mismo problema que te encontrás cuando ves artistas como Antonio Pichia, ¿no? Que puede haber una lectura primaria, que es pensarlo como una forma de abstracción o de abstracción geométrica. Sin embargo, la lógica de la representación en las culturas indígenas no funciona de la misma manera. Pensarlo como abstracción tiene que ver con la misma tradición moderna, digamos, que hemos heredado de la representación y de la cuestión correlacional sujeto-objeto, ¿no? Entonces, sí, que tal vez es algo más vinculado bueno, una profundidad de lo estético arraigada en lo ancestral y lo espiritual, ¿no? Sí, sí. Más que un ejercicio formal del arte por el arte. Claro, exactamente. Sí, yo creo que por ahí hay también otro reto que es la cuestión como la relación entre la obra y las comunidades, ¿no? Viste que al final pensar una obra como la de Pichillá o como la del mismo Francisco Tum o Emily tiene que ver con entender un contexto como mucho más amplio, ¿no? De producción de significados. Sin entrar también como en el shortcut, vamos, en la cuestión corta de decir, es que como esto es arte indígena, entonces todo funciona distinto porque en la comunidad, o sea, esto se trata de traducción, todo el tiempo estamos entrando en ejercicios de traducción, ¿no? Y el arte contemporáneo. Los peligros de la traducción. Claro, o de la simplificación también cuando pensamos esto, porque creo que hay un discurso imperante también en la práctica curatorial, que es como etnizar de alguna manera la producción de artistas indígenas, ¿no? Y explicarlo todo a través de la mirada antropológica, ¿no? Sí. Que es precisamente los la trampa. De la antropología. Claro, y es la trampa como del deseo, digamos, neoliberal, ¿no? O sea,
escribite un texto explicando un artista, digamos, hablando sobre un artista como, no sé, Bernardo Yarzún en Chile, y si hablas de alguna manera de la comunidad y especificidades de la cultura, funciona ideológicamente para la cultura dominante. Y esa es la trampa, digamos, al trabajar temas relacionados con arte indígena, ¿no? Sí. Pablo, ¿qué te parece si vamos calentando un poquito más la discusión por acá? Perfecto. Pablo, No sé somos qué dos quiere decir eso, pero sí. Bueno, tiene que ver con la segunda pregunta. Somos dos mestizos o ladinos, como nos llaman en Guatemala, abriendo una discusión sobre indigenismos e indigeneidades. Aura Cumes, esta investigadora social de origen cachiquel, a quien vos conocés, ha venido hablando de un proceso de colonización permanente que arrastra violencia, despojo, anulación de los indígenas como sujetos políticos y segregación. En ese proceso, los ladinos mayoritariamente hemos sido aliados o indiferentes a esa opresión. ¿Qué características adquiere para vos esa negación en el presente? Y una tercera pregunta relacionada con esta, ¿qué implica esa deuda histórica con nuestra herencia indígena, como ladinos, como mestizos? Ok, ya entendí a qué te referías con calentar la conversación. Sí, a ver, esto es un montón de tela que cortar, pero yo, a ver, me cuesta como, por ejemplo, hablar de mestizajes de una manera como más abstracta. Yo no sé, por ejemplo, cómo te sientas vos como mestizo, qué es para vos, digamos, tu mestizaje desde Honduras y desde tu propia historia familiar, etcétera, ¿no? Lo cierto es que... Para mí una a ver, búsqueda que no se termina. claro, claro. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el tema acá es, cuando hablamos de estas cosas, es escapar a los esencialismos identitarios. O sea, toda mi cuestión, por ejemplo, cuando trato de aprender de colegas y de artistas en Guatemala y en otros lados del mundo sobre esto, es como las enseñanzas de estos amigos a mí me proporcionan herramientas para desarrollar un aparato teórico y discursivo, ¿no? Entonces, eso es por un lado, ¿no? Por el otro, yo estoy de acuerdo, o sea, el ladino, como le llaman en Guatemala, es precisamente digamos, el fantasma ideológico de la colonialidad, ¿no? Es como el residuo político, es como diría Guzmán Bockler, que por ahí creo que tengo una... Guzmán Bockler es fue un antropólogo guatemalteco interesantísimo porque desarrolló un aparato teórico alrededor de la idea de lo maya, pero también porque fue una especie de exilado del marxismo ortodoxo y de la izquierda ortodoxa en Guatemala, ¿no? Y estamos hablando de los 70s, 60s, 80s, ¿no? Entonces, en ese sentido, Guzmán Bockler fue un exilado de la izquierda, ¿no? Y de la derecha también, ¿no? Y te voy a leer esta que justo tengo acá en un texto que escribí, que tiene que ver con esto que estás diciendo. Esto es una cita de Guzmán Bockler. Bueno, Bockler dice, como consecuencia de la colonización, hubo pues un cambio de los supuestos económicos acompañados de una ruptura de los patrones valorativos, lo que desde entonces no ha encontrado un sustituto en el sistema axiológico del peninsular y cuyos efectos se agudizaron en orden creciente en el criollo y en el mestizo. Sin embargo, según Bockler, tocar un poco al indígena. A partir de ahí, el explotador, sea peninsular, criollo o mestizo, tira sobre el indígena un velo de desprecio que en realidad encubre únicamente el desprecio inconfesable que muy en el fondo siente por sí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo revelador de Bockler es que el mestizo o ladino, como le llamamos en Guatemala, como producto de la colonia, como dice Bockler, es un ser ficticio, ¿no? Es una especie de sujeto sin sustancia, ¿no? No tiene de dónde agarrarse, ¿me entendés? O sea, el mestizo no es europeo, ¿no? Nosotros no somos europeos. Lo que pasa es de que el sistema, digamos, axiológico de definición étnica en Latinoamérica nos ha dicho que somos mestizos o ladinos, en lugar, por ejemplo, de una categoría más reivindicativa como en Estados Unidos pensarlo brown, ¿no?
o lo chicano, ¿no? O sea, a nosotros, digamos, a este lugar como de ambigüedad del mestizo, se le asignó justo un proceso como progresivo de despolitización. Y por eso es que es tan complicado pensar lo mestizo, porque Y no tienes de dónde desarraigo. agarrarte. Exactamente, desarraigo, despolitización y tal. Entonces, yo por lo que es, como te digo, es parte tal vez de esa misma búsqueda que vos hablas, yo por lo que abogo es por una, y por eso en este momento hablo, y el título se llama Indigenidades, ¿no? De la charla, yo por lo que abogo es por una, digamos, un sujeto, estoy hablando de manera especulativa, ¿no? Un sujeto, un mestizo, un mestizo indígena, ¿no? O sea, hay, digamos, hay que buscar formas dentro del mestizaje de politizar lo que hacemos y la agencia política de lo que podemos hacer, ¿no? Lo que pasa es de que el ¿Estás mestizo en hablando de Guatemala es una politización de la identidad, Pablo, o a qué te referís? estoy hablando de una politización del, digamos, de la agencia, del campo de la, ¿O como de lo que llamamos, reafirmación identitaria? no, estoy hablando de una politización de una politización de la ontología mestiza, ¿no? Porque trato de no hablar de Del ser identidad. mestizo. Exactamente, del ser mestizo, exacto. Porque el problema con la identidad es que regresamos al mismo problema, a la misma pregunta. Y por eso yo trato como de no polarizar en las conversaciones. Digamos, para mí sí que existe el sujeto universal blanco, ¿no? Y sabemos dónde está, sabemos cómo actúa, sabemos cómo opera, sabemos que opera en el mundo del arte, sabemos que opera de maneras mucho más peligrosas en el far right, etcétera. Pero, y ese sí que es un antagonismo. El mestizo, en el caso de Guatemala y de muchos países de Latinoamérica, es un sujeto esquizofrénico y ansioso, ¿me entiendes? Sin arraigo y con miedo, ¿no? O sea, la identidad, como dice Buckler, del mestizo es la negación de todo. Entonces, no sos blanco, no sos anglosajón, no sos europeo, no sos criollo, ¿no? Entonces, el tema con esto es que tenemos que de alguna manera buscar formas de indigeneidad en prácticas políticas concretas, ¿no? Y eso tiene que ver, aprender de nuestra historia y aprender como del contexto y alimentarnos tal vez de enseñanzas que otros amigos y colegas que sí tienen contacto directo con culturas indígenas porque hablan el idioma y practican la cultura material pueden enseñarnos, ¿no? Y por ahí hay teóricos canadienses First Nations que hablan de esta especie de pedagogía radical, ¿no? Que es esta pedagogía radical en donde hay una especie de Soy Tot le llama mestizage, indigenismo mestizado, ¿no? Entonces, eso sí, un poco respondiendo a la pregunta, que es, te digo, es un campo en construcción, y yo creo que el arte tiene también mucho que decir al respecto, ¿no? Sí, gracias, Pablo. En una de nuestras últimas conversaciones hablamos del interés institucional que ha despertado el arte proveniente de comunidades Primera Nación. ¿Te parece que está ocurriendo algo similar con artistas de pueblos originarios de comunidades periféricas como las de Centroamérica o América del Sur, por ejemplo? Uh-huh. Mira, yo creo que ese es un tema que hay que abordar ahora desde Latinoamérica y por eso me parece que esfuerzos como los que está haciendo el Museo en Panamá son súper válidos porque ante, digamos, esta emergencia de conversaciones sobre lo First Nations o lo indígena o las indigeneidades, Latinoamérica, paradójicamente, no es del todo parte de esas conversaciones. Estoy hablando del mundo del arte, ¿no? Hay cosas que están pasando, por ejemplo, viste que museos, entre ellos Tate, están abriendo en este momento conversaciones internas para pensar por qué dentro de sus colecciones hay tan pocos artistas indígenas o First Nations, ¿no? Y dentro de muchas otras cosas, ¿no? La diáspora africana, por ejemplo. Entonces, estos museos están empezando a abrir conversaciones porque es el peso de la historia y es el peso de lo espectral, ¿no? Es el peso de algo que está ahí, que no sabes qué es, pero a lo que tenés que responder. Entonces, pero si vos te fijas en museos internacionales, los artistas, los nombres de artistas indígenas son por lo regular artistas australianos o canadienses, y eso es comprensible, ¿no? O sea, en Canadá y en Australia, de una u otra manera, hay una infraestructura que ha posibilitado
hablo de capitales y de infraestructura institucional, ¿no? Que ha posibilitado que estas instituciones empiecen a focalizar, por ejemplo, estas regiones, ¿no? Pero luego te encontrás con Latinoamérica, Guatemala, que para mí, Guatemala, y te lo he dicho a vos, es un polo de producción internacional importantísimo y además somos privilegiados de estar acá, ¿no? Y Guatemala, yo me atrevería a decir que es eso, que tiene una de las producciones de arte contemporáneo relacionado con comunidades indígenas más vibrantes del mundo. Y eso tiene sus razones de ser, ¿no? Pero lo que quiero es, y bueno, si ves en Chile hay artistas, en México hay artistas trabajando desde comunidades indígenas o desde formas de indigeneidad, pero no tienen la representación que tienen en otros países como los que te mencionaba. Entonces ahí lo que hay es un Sí, tema no, de y infraestructura. proporcionalmente también son países enormes comparados con Guatemala. México, Sí, Colombia, Brasil, sí, Chile. Y en sí, sí, realidad la presencia de artistas indígenas en relación a su población es ínfima. exacto, exacto. Claro, lo que pasa es que ahí es que entra otra cosa, que es que, y por eso Latinoamérica sí es tan interesante en ese sentido, porque hay una producción en países, sí, como países, cuando hablo, por ejemplo, de Canadá o Australia, hay que dejar claro que fueron territorios indígenas, ¿no? O sea, ahorita los pensamos posiblemente como países occidentales o anglosajones, pero fueron inicialmente territorios indígenas, Estados Unidos también, ¿no? Pero con poblaciones que la colonia diezmó totalmente. Sin embargo, lo que sucede, creo yo, con países como Canadá y tal, es que como hay una infraestructura y un sistema académico que empuja de alguna manera que artistas con becas, artistas indígenas puedan seguir produciendo, hay una producción que está más conectada con una especie de lenguaje hegemónico de las artes visuales, para mal y para bien, ¿no? En Latinoamérica te encontrás con mucho más matices, ¿no? Entonces puedes ver, por ejemplo, un artista que está muy conectado con el mercado del arte, un artista indígena, pero también te encontrás con artistas amazónicos, por ejemplo, que están produciendo obras súper potentes, pero que no tienen una vinculación con la infraestructura del mundo del arte. Entonces ahí hay un tema, una gran pregunta, por ejemplo, para los museos y para la práctica curatorial, ¿no? ¿Cómo te acercas a cuál es la diferencia entre un artista amazónico, como, no sé, Bruce Rubio Churray, a un artista no sé, como Rebecca Belmore en Canadá, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan esas diferencias también? Y Latinoamérica sí que tiene mucho de eso. Por ejemplo, la región del Chaco en Paraguay, con todos los artistas del Chaco, es otra gran pregunta, digamos, para pensar la cuestión política y ética de nuestra práctica. Son artistas que están produciendo cosas increíbles, pero que no están permeados por la discursividad del mundo del arte ni del mercado, ¿no? ¿Y qué otras diferencias podría señalar, Pablo, hablando de estos mecanismos políticos que operan para acentuar las dificultades que enfrentan tanto de un lado como del otro, ¿no? Para hacer Mm. visible su trabajo a una escala global? Yo creo que las diferentes... A ver, lo que pasa es que la historia colonial en Latinoamérica es muy distinta y la construcción de lo colonial o de lo moderno colonial en Latinoamérica genera como una especie de historias, como de contrahistorias, ¿no? Que son presentes. Entonces hay la presencia de lo indígena en Latinoamérica, de alguna manera está, no quiero usar la palabra más viva, pero es una presencia mucho más vibrante y eso es entendible que por ejemplo, cómo funciona la colonia británica, ¿no? En Canadá o en Australia. O sea, hay diferencias, por eso te digo que es imposible pensar la indigeneidad desde una especie de paraguas, ¿no? De sombría. En los procesos coloniales británicos, alemanes, españoles fueron muy distintos. Y en el caso de Latinoamérica, eso produjo una presencia espectral de lo indígena que está ahí, ¿verdad? O sea, la ves y es una presencia muy distinta como funciona en otros países. Y no hablo solo de artes visuales, o sea, pensá en Guatemala, por ejemplo, no sé, en Mashimón, ¿no? Y en cómo Mashimón
es digamos, una deidad, una entidad con muchas dimensiones, ¿no? Lo cultural, lo simbólico, comunitario, ¿no? Lo estético. Entonces hay, digamos, como muchas capas de lectura cosas que no funcionan de la misma manera en el mundo anglosajón, ¿no? Entonces, por ahí es Bueno, y ni una hablar oportunidad para de la infraestructura institucional, ¿no? O sea, la relación con la infraestructura institucional es muy Sí. diferente. Y para mal y para bien, ¿no? Porque podrías pensar también que esta misma ausencia ha generado capacidades en nosotros que en Europa o que en Estados Unidos no puedes tener, ¿verdad? Eh, claro, entonces es eso, ¿no? Pero yo creo que lo que decís es importante en tanto entendemos que y por ahí me gustaría decir algo como muy concreto que es importante. Lo indígena o las indigeneidades no son solo un problema de lo específico, de lo regional, ¿no? Y ahí hay una cosa importantísima, es que cuando pensamos la indigeneidad, por lo regular, vamos a lo vernacular, ¿no? A lo local. Es como, ok, qué sé yo, una comunidad mapuche, una comunidad náhuatl. Y eso es fundamental, es la raíz, pero a lo indígena se le ha negado la modernidad, le negó el derecho a la universalidad. ¿Me entendés? Lo universal es blanco y es occidental, y lo indígena siempre es regional, vernacular y específico. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué pensamos que lo indígena solo es lo que está acá y no lo que puede estar, no una conexión, digamos, planetaria, ¿no? Y por ahí entonces te encontrás con que no es cierto. O sea, la presencia de lo indígena está en todos lados. Está en Europa también con comunidades Sami, en Noruega, en Finlandia, ¿no? Lo que pasa es eso, que el discurso de la modernidad asoció lo universal a lo global, al mercado y a las finanzas, ¿no? Entonces, cuando en esos términos el neoliberalismo siempre habla de lo indígena, y ahí está la trampa, ¿me entiendes? Habla de lo indígena en tanto lo indígena está despolitizado y en tanto lo indígena es la cara que Occidente quiere ver de lo indígena, ¿no? Y eso es a lo que se le llama folclore. Entonces, el arte de alguna manera debería mostrar esa parte subterránea, ¿no? Que también tiene derecho a formas de universalidad, ¿no? Sí. Bueno, Pablo, antes de continuar, solo hacer un anuncio que al final, por favor, mantengan sus preguntas, porque vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas al final de la conversación. Y bueno, retomando pues un poco eso de lo que nos hablabas, Pablo, de cómo esas son como casi como unas especificidades no convenientes, ¿no? Lo Ujú. específico, lo extraño, lo exótico sigue siendo asociado a la producción cultural indígena, ¿no? Sí. Y, y es una forma muy conveniente también de colonialismo también, ¿no? Que se mantiene hasta el presente. Un Ujú, poco una ujú. herencia de esos lastres de la antropología, que por si muchos no saben, es una ciencia que surge a partir precisamente de, de las primeras colonias en el mundo, ¿no? Es una ciencia que surge asociada a la contabilidad, a la investigación en función de la explotación y lo económico. Ujú. Y de alguna Sí. manera, pues prevalecen, ¿no? Esos lastres de esas miradas eurocéntricas sobre las comunidades y sobre los pueblos, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí, en este caso la antropología es un poco como el puente. Pensaba a veces, en un par de veces que, no sé si lo siga pensando así, que Benvenuto Chavajay me decía, o decía en público que él no es, ¿cómo era que decía? Yo no soy maya o yo no soy indígena, soy tzutujil, ¿no? Entonces, porque es que, digamos, categorías como incluso como lo maya de algún modo, ¿no? Y lo indígena incluso, son construcciones que pueden ser también construcciones antropológicas y coloniales. Y por ahí es, Homogenizadoras también. exacto, y por ahí está la trampa con eso, ¿no? Entonces, y lo hemos hablado también con María Jacinta Chong y otros colegas acá, que esas categorías al final lo que esconden es una trampa de homogenización y en el fondo lo que está es la adscripción al Estado-Nación, ¿va?
Sí. en este caso a lo guatemalteco, ¿no? Lo guatemalteco como espejo de esa diversidad, ¿no? De culturas, que en el fondo Bueno, y que no esconde solo aplica para Guatemala, todos los proyectos de nación en Latinoamérica a partir de la independencia de España excluyen completamente al indígena como sujeto político. Sí, sí, exactamente, sí. Pablo, y hablando siempre de esos campos de conocimiento, ¿no? Es evidente que los campos de estudio, como la antropología u otros campos de estudio, ¿no? Se crean y que con el tiempo adquieren coherencia e integridad porque los eruditos se consagran con devoción a lo que parece ser una disciplina comúnmente aceptada. Esta es una cita de Edward Said en Orientalismos. Para mí eso implica a los llamados estudios postcoloniales. ¿Tenés alguna crítica a estos enfoques sobre la relación arte y colonialismo? Enfoques, digamos, como lo poscolonial. Sí, como lo poscolonial, ¿no? Como campo de estudio que adquiere esa coherencia y esa integridad que, como bien les llama, pues Said, ¿no? A estos eruditos que se consagran con mucha devoción para que sea una disciplina comúnmente aceptada. Y lo vemos un tanto en estos discursos postcoloniales también. O por lo menos yo lo veo así. Sí, mira, yo creo que mucha práctica como la mía y la de otros es heredera de la tradición poscolonial, ¿no? Porque es que lo poscolonial al final también puede ser entendido como una especie de, a ver, ¿cómo es que lo llama James Clifford? Una forma de periodicidad, ¿no? O sea, para pensar la historia necesitas periodismos, ¿no? Necesitas como cortar en bloques el tiempo, ¿verdad? Y lo poscolonial es una forma de periodizar la historia que creo que nos sirve para entender el momento presente, ¿verdad? Lo que pasa es que, por ejemplo, producciones como la de Said fueron fundamentales para muchas cosas de las que hacemos ahora. El tema con Said es de que Said desarrolló toda esta especie de aparato crítico para pensar las formas de traducción exotizada de Oriente en Occidente, ¿no? Lo que no existió de parte de Said fue un aparato teórico que nos permitiera leer la espectralidad o el silencio, las formas que son intraducibles para Occidente. Y eso es lo importante. O sea, el tema es que Occidente, el neoliberalismo multicultural, puede traducir parte, de alguna manera, de lo que se piensa como indígena, pero no todo. Y ese residuo de lo intraducible en las culturas indígenas es donde reside la fuerza y la potencia, digamos, emancipadora. Y es ese residuo, lo espectral indígena, es precisamente lo que se manifiesta, creo yo, en muchas obras de artistas contemporáneos indígenas, ¿no? Entonces, por ahí la poscolonialidad como teoría tiene sus límites también, ¿verdad? Y también la cuestión como de colonial, que creo que lo hablamos con vos, o sea, la teoría de colonial también, bueno, no hay una, hay como muchas posiciones y creo que es una herramienta que tiene formas de lectura que son importantísimas, pero también limitantes, ¿no? Y no hay una sola voz. Y también se convirtió, creo yo, en algún momento en una cuestión súper trendy, ¿no? Todos los curadores o escritores que estaban escribiendo o estábamos escribiendo desde lo de colonial. Y me parece que esos clichés académicos son como súper peligrosos, ¿verdad? Sobre todo trabajando desde el arte. Y bueno, no sé, Adán, hay una cosa que dijo, yo me puse a leer el comentario de Lupe, que decía que Juan Downey es fundamental y Jimmy Durham, y estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Downey, como mencionaba, igual que Claudia Andújar, o incluso que la tradición modernista, como, O ¿qué este te digo? James Como Luna, ¿no? Que me por ahí es mencionabas, que este iba a ir, artista. exactamente, exactamente. Voy a compartir de nuevo rapidito la pantalla. El tema entonces con Jimmy Durham, creo yo, siguiendo a Lupe, es que Durham es interesantísimo porque desarrolló como
fue uno de los pioneros, digamos, para pensar lo indígena no la tengo acá, creo yo, para pensar lo indígena en Estados Unidos, pero lo interesante de Durkheim es que nunca aceptó adscribirse a una nación específica, ¿no? Entonces vos tenés a muchos artistas First Nations en Estados Unidos, como, qué sé yo, Raven Chacón, Tricia Livingston y tal, que se adscriben, ¿no? O sea, en Estados Unidos el tema de las nacionalidades indígenas funciona de otra manera. Hay un aparato legal en el cual vos podés ser legalmente ciudadano navajo, ciudadano cherokee, ciudadano pueblo, etcétera, ¿no? Durkheim decidió no adscribirse a ninguna forma específica de identidad y con eso cuestionar el paradigma, digamos, de las identidades liberales, ¿no? Y pensar lo indígena desde una manera un poco más, ¿qué te digo?, maleable o incluso como politizada o abstracta. Eso es cuestionable y habrá que pensarlo, ¿no? Pero eso es importante de señalar de Durkheim. Pero por ahí alguien como, no sé si están viendo mi pantalla ahorita, no, ¿verdad? Ya no, te estamos viendo a vos. Ok. Bueno, voy a ver si lo tengo. Sí, esto es. Ok, entonces, ¿Qué nos vas a mostrar? Esto es James Luna. Y esta obra esto es James Luna, es un artista First Nations de Estados Unidos. Esta obra se llama Artifact y fue presentada en el Museo de San Diego en el 82, si no estoy mal. Y es una obra icónica para pensar la producción de arte indígena en Norteamérica. Un artista también de alguna manera borrado un poco por la historia canónica del performance, del performance norteamericano, y sin embargo James Luna fue un pionero del Native American Performance Art. En esta obra lo que hace Luna es, se va al Museo Antropológico de San Diego, se acuesta, pues está alrededor de un montón de objetos antropológicos, arqueológicos en medio museo, en la exhibición permanente, y se acuesta en esta plataforma con cédulas que señalan diferentes cicatrices en su cuerpo, ¿no? Pero las cicatrices por lo regular tienen que ver con peleas cuando estaba borracho en algún lugar, qué sé yo, operaciones y cuestiones así. Y al lado de esto, que creo que no lo tengo en la foto, tenía diferentes objetos que son importantes para él, que nada tienen que ver necesariamente con la mirada, con el deseo del hombre blanco norteamericano, que de alguna manera desea ver algo un poco en una persona nativa, navajo, cherokee y tal, ¿no? Y fue una obra emblemática que pasó un poco desapercibida. La obra tampoco tiene como un registro, que es el interesante de Luna, no tiene un registro nítido. Él no pensaba cuando hacía un performance en tener un producto que pudiera vender. Entonces la mayor parte de su trabajo quedó registrado de manera parcial, y después de su muerte hace 2 o 3 años, que murió relativamente joven, no hubo un estado de la obra, digamos, legal que pudiera de alguna manera pensarse para el legado de Luna, ¿no? Esta es otra obra de él. Entonces, y Luna es contemporáneo de Jimmy Durkheim, ¿no? Pero menos conocido, ¿no? Sí. Pues bueno, Pablo, podríamos seguir hablando, vos y yo, nuestras conversaciones kilométricas que siempre tenemos, pero quisiera dar espacio al público, que me imagino que deben de tener algunas preguntas para Pablo. Por favor, bienvenidas. Bueno, aquí comenta Lupe, dice, gracias Lupe por acompañarnos. Es que la indigeneidad de Durkheim estaba en entredicho, pero le dio esa universalidad a la discusión acerca de estas problemáticas y la situó en la palestra. Sí, no, él es uno de los primeros artistas así con con esa herencia, ¿no? Que se da a conocer internacionalmente, así a nivel global, de los artistas contemporáneos, porque sí ya habían otros artistas pues más catalogados como modernos que sí llegaron a tener un gran reconocimiento internacional, como el mismo Guayasamín en Ecuador, que sigue siendo un caso pues que todavía despierta mucha polémica, ¿no?
Sí, sí. No, estoy de acuerdo, Lupe, y gracias por unirte. Sí, yo creo que figuras como las de Durkheim son muy importantísimas precisamente porque marcaron como un momento de preguntas radicales dentro del mundo del arte, ¿no? Y además como bueno, muy súper buen escritor, ¿no? Y muy como hábil para pensar todas estas preguntas. Y a mí me sigue pareciendo súper importante en el contexto norteamericano y canadiense que se pregunten, por ejemplo, por la indigeneidad de Durkheim, ¿no? Que hay algo ahí, creo yo, que tiene que ver precisamente con la necesidad de volver al problema de la identidad cuando pensamos lo indígena, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que es muy difícil, y por ahí está el reto, ¿no? Pensar lo indígena y deshacernos al mismo tiempo del problema de la identidad, ¿no? ¿Sos o no sos indígena? Entonces, por ahí creo que Durkheim llamó un poco a este nuevo campo, como a problematizar la categoría. Sí, yo creo, aquí Lupe hace un comentario que Guayasamín es un mestizo y su indianidad era más estratégica. Pues yo creo que la indigeneidad de Durkheim en el caso contemporáneo no es menos estratégica que la indianidad de Guayasamín. Sin embargo, yo siento que pues Jimmy Durkheim pues es un artista pues más, mucho más crítico, ¿no? Mucho más efectivo en cuanto a su politización también, ¿no? Y muy claro en su propuesta en cuanto a lo político, ¿no? Y bueno, Leonardo González nos hace un comentario acá. Dice, el énfasis en lo universal despierta enseguida la necesidad y la defensa de lo local. Desde que comenzó la prédica imperativa de la globalización, ya no nos bastan las naciones. Cada región del globo, cada aldea, cada tradición pugna por diferenciarse, por existir. ¿Esto es sano o seguimos cayendo en las mismas trampas del sistema? Pregunta Leonardo. Pablo. A ver, empezá vos y voy a leer de nuevo la pregunta. Pues bueno, yo creo que, pues en síntesis, Leo, pues se refiere acá a esa necesidad, ¿no? de reafirmación local también, que es, que es muy evidente en el trabajo de muchos artistas, ¿no? Sí. Y hablando esa pugna entre lo global y pregunta si es sano o seguimos cayendo en las mismas trampas del sistema. No, a ver, aquí hay varias cosas. Una es que el momento de la colonialidad implicó. Todavía hay algunas pocas comunidades que se supone que están alejadas o que son más inaccesibles, ¿no? En el Amazonas, ¿no? Digamos, para el mundo moderno, ¿no? Pero hace ya 5 siglos, ¿no? Que la colonización fue, de algún modo, el pecado original de la traducción, ¿no? Fue esta especie de imposición violenta de una forma de universalidad que estaba basada en el despojo, ¿no? De los cuerpos y del mundo de lo simbólico, ¿no? Para los pueblos indígenas y no occidentales en general. Sin Y de embargo, los en este sujetos momento... políticos, ¿no? También. Sí, 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 totalmente. Sí, por ahí hay como cosas, sí, como mucha tela que cortar, pero lo que quería decir un poco es que yo creo, Leo, que en este momento el pensar, pero hay formas de pensar lo universal. Lo universal no es lo mismo que lo global, ¿no? Ni que lo planetario, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay algunas formas de escritura, sobre todo los escritores del llamado non-human thinking, como el poshumanismo y tal, ¿no? El pensamiento no humano. O sea, el tema con lo planetario o lo universal, entendido de esta manera, es que no tiene que ver con formas de globalización y de abstracción de todos somos uno, ¿no? Que es un poco el discurso de los estados-nación o del optimismo neoliberal, ¿no? Bueno, vos te podés expresar específicamente en tanto consumás, en tanto respondás de alguna manera a estos patrones. Yo creo que lo universal sigue siendo una especie, debemos seguir reclamando lo universal y lo específico, por supuesto, pero
pero no estoy hablando de un universal globalizado, no estoy hablando de un universal, no estoy hablando del universal de Occidente, ¿no? Y sí tenés razón, o sea, justo el discurso de la globalización tiene que ver con afirmarnos todos globales en tanto somos súper específicos, ¿no? Que es como una paradoja un poco. Sí. Débora Gaubau, que es la productora también de Método Centroamérica y Caribe, hace referencia a esta frase de canta tu aldea y serás universal. No sé si tenés algún comentario al respecto, Pablo. No, no, o sea, no sé la frase de dónde viene, pero sería interesante saber de dónde viene la frase, Débora. Pues ahora nos responde Débora. Y mientras tanto, pues Lupe te pregunta que en tu experiencia allá, me imagino que se refiere a Guatemala o no sé si a tu experiencia como curador en la TEI, ¿cómo se sortea esa vocación de las metrópolis simbólicas? Simbólicas por lo indígena que puede estar movilizado por la mala conciencia o por el deseo de figurar del lado correcto de la historia. Bueno, yo creo que puede tener tal vez que ver, Lupe, con el trabajo ahorita con Tate, ¿no? Y tal vez esta cuestión un poco más como de Sí, sí, trabajo. dice que se refiere a la TEI. Ok, no, me parece que es una buenísima pregunta. Ese es justo uno de los ejes críticos del trabajo de cualquier persona que está pensando lo no occidental o indígena dentro de un museo, ¿no? Y dentro de un museo internacional. Por ahora es un campo que se está abriendo, que yo creo que tenemos que ponerle atención todos de manera crítica, ¿no? Porque en el caso de Tate es un ejercicio que se empezó a hacer desde hace pocos años, no es una cuestión que esté totalmente solucionada a nivel de infraestructura, ¿no? Hay conversaciones que se han estado teniendo y que yo sé que también en otros museos en relación a las colecciones, a cómo, por ejemplo, como tú sabes, qué sé yo, el canon de lo latinoamericano ha sido justo la guía, por ejemplo, para adquisiciones del Comité Latinoamericano, por decirte, en Tate, ¿no? Y así, ¿no? Entonces te vas encontrando con que hay narrativas que empiezan a emerger que fracturan un poco esos espacios de disciplina, digamos, de las colecciones y de los display y tal, ¿no? En este caso, lo indígena son conversaciones que se están empezando a tener, empezaron hace un par de años, y la negociación yo creo que en este momento tiene que ver, por un lado, con pensar y con inventarnos, con imaginarnos un aparato teórico que permita pensar esto eh, 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 de alguna manera despojados del canon del identity politics y de las políticas de la identidad cuando pensamos en el arte, ¿no? Que es como la forma más fácil de ir, ¿no? Tenemos una colección y queremos más artistas indígenas, empezás por definir lo malo bien y adquirís. Yo creo que el reto acá es pensar en infraestructuras institucionales que permitan lecturas críticas, ¿no? Y no solo corrernos en el frenesí de la adquisición, ¿no? Y de llenar las colecciones, por ejemplo, con nombres que pensamos que pueden ser más representativos. El tema de negociación de esta especie de metrópoli, o yo le llamo como cosmopolitismo indígena, ¿no? Que es esta cuestión que hablábamos, bueno, de pensar lo indígena también desde cualquier lado del mundo, ¿no? Australia, Finlandia, Guatemala. Y ese ejercicio es un ejercicio al final, creo yo, como político de negociación, ¿no? Porque te encontrás con que los capitales a veces vienen o los fondos para adquirir obras vienen de diferentes lugares con intereses específicos. Entonces es hacer como malabares un poco, ¿no? Y desarrollar una infraestructura crítica interna que permita un poco como discernir, ¿verdad? Y no solo irte con el frenesí del mercado o de la tendencia, ¿no? Gracias, Pablo. Débora otra vez nos pregunta, bueno, dice que es un dicho, una frase popular en Brasil, esta de canta tu aldea y serás universal. Luego nos pregunta si esa misma clasificación de las expresiones indígenas como arte no es colonial
el arte indígena en el formato institucional no sería siempre culturalmente mestizo por definición. Sí, o sea, precisamente pensar en una definición específica del arte indígena es una práctica colonial, porque o sea, algo que hay que entender es que la cuestión como contemporánea y moderna está basada en un sistema de clasificación, un sistema de axiomas, ¿no? Y ese sistema tiene que ver con definir, porque es como opera, digamos, la mente occidental. Esto es arte latinoamericano, esto es arte indígena, esto es, no sé, arte norteamericano, y luego vienen todas las periodizaciones de la historia del arte, ¿no? Entonces, los museos funcionan un poco así, ¿no? Performance art, North American Performance Art entre los 70s y los 80s, ¿no? Entonces, lo indígena también, esa es la trampa justo, y tiene que ver tal vez con lo que mencionaba Lupe antes. Por darles un ejemplo, por eso es que es como una cuestión que hay que ir manejando de manera crítica y cuidadosa. En el caso de varios museos como Tate, los comités regionales son una cuestión relativamente nueva de adquisición, ¿verdad? De investigación y de adquisición. Entonces, por ejemplo, en Tate el Comité Latinoamericano se funda en el 2002. Y a partir de eso, el museo empieza a tener una mirada a través del comité a lo latinoamericano. Pero con el tiempo, dependiendo de las prácticas internas, estas miradas se vuelven miradas qué sé yo, que ya no reflejan la realidad o que están como solo fortaleciendo una escritura de la historia del arte, ¿no? Entonces, el reto ahora con lo indígena es no convertir esa práctica en un nuevo canon, ¿no? Ese es el reto y no sé exactamente, creo que eso es algo que hay que seguir trabajando, no sé exactamente cómo hacerlo. Bueno, y desde lo institucional también los movimientos son mucho más lentos, son mucho más tardados, ¿no? Y en relación a eso, Pablo, yo quisiera que nos comentaras sobre el proyecto de Infrasónica, que es un proyecto que tenés junto a otros amigos y amigas, ¿no? En donde de alguna forma ustedes tratan de ir más allá de lo que las instituciones a un nivel como más, digamos, de infraestructura y de poder mucho más grande, difícilmente pueden ir, ¿no? Porque, bueno, por convicciones políticas, por presupuestos, por intereses que no necesariamente van en esa dirección, pero Infrasónica viene a ser como una plataforma distinta, ¿no? Que tiene un énfasis más en estas culturas sonoras no occidentales, donde ustedes le dan un gran valor a los silencios, ¿no? Por ejemplo, que es una categoría que muy difícilmente cabe en las miradas convencionales, incluso hasta del mismo arte contemporáneo. Sí, no, totalmente. Yo creo que vos diste la definición acertada. Infrasónica fue un proyecto que empezamos hace 3 años en Londres, un proyecto independiente hasta el momento, que trabajamos de manera con dos otros colegas, Sam Simon y Eloisa Travaglini, de manera independiente, ¿no? Al lado del trabajo que hacemos de tiempo completo. Y creo que es una respuesta un poco para pensarnos como curadores. Y digo, en el sentido de que todos los que hacemos curaduría podemos o no podemos hacer trabajo institucional, pero al lado de eso creo que es súper importante mantener una ruta de escape, ¿no? Al lado de la práctica institucional es sano, ¿no? Y es sano, creo yo, mantener como un espacio en donde podés hacer cosas que no podrías hacer en la institución por diferentes razones. Y Infrasónica fue una respuesta que le di un poco a eso, ¿no? A la necesidad de hacer algo por fuera de los formatos institucionales y que no necesariamente tuviera que preocuparse por ahora con la plata, ¿no? Con financiamientos, con cómo sostenerse y tal. Eso es una pregunta que habrá que seguir pensando, pero por ahora es una plataforma digital, se los voy a mostrar, que tiene 3 ediciones al año. Voy a quitarme esto. La pueden ver, ¿no? ¿Adán? Déjame ver. Sí, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, entonces, esto
Sónica es una plataforma curatorial, especie de journal, que se dedica a culturas sonoras no occidentales. Van a haber 3 ediciones al año. Cada año va a haber una línea editorial distinta. Este año es realismo sónico. También está en español, ¿eh? O sea, no es bilingüe, pero todos los contenidos están en español. Entonces pueden entrar, por ejemplo, al ensayo de Karen Barad, acá, y acá está español. Entonces también pueden leer todo en español. Entonces es como un intento por pensar lo sonoro a nivel digital y curatorial. Entonces no todos los contenidos tienen que ver con texto, sino que hay contenidos que, como Raven Chacón, que es este artista navajo First Nations del que les hablé, que bueno, es una pieza sonora. Entonces le das play y vas como escuchando la pieza. Las ondas del diseño reaccionan al sonido. Entonces todo lo sonoro tiene que ver también con esta visualidad de las ondas y puedes leer un poco del artista. Entonces, bueno, así es el contenido. En cada edición vamos a tener un músico invitado que esté desarrollando algún trabajo vinculado con prácticas no occidentales. Esta edición fue Nicola Cruz, que es un DJ franco-ecuatoriano. Y bueno, esto es Infrasónica. Así que sí, es un ejemplo un poco tal vez de estas prácticas curatoriales que están al margen de la institución, ¿no? Y que nos permite seguir respirando un poco a veces también. Sí, y bueno, y que Infrasónica pues es un proyecto en el que has encontrado interlocutores de unas inquietudes y unos intereses que vos has venido trayendo desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Sí. Digamos, pues yo te conozco desde el momento en que empezás a trabajar con artistas de comunidades en Guatemala que no vienen de la ciudad. Y sí, supongo que esos intereses en estos aspectos más espirituales y no materiales, digamos, aspectos que no están necesariamente ligados a esta materialidad y a esta objetualidad, ¿no?, de la obra de arte, que están presentes en Infrasónica, pues vienen también de esos intereses que vos ya traías desde tus comienzos, ¿no?, como curador, con el proyecto de Ciudad de Imaginación, también allá en Quetzaltenango, y pues el acompañamiento y la amistad que has mantenido con artistas provenientes no de la ciudad de Guatemala, porque como sucede en la mayoría de nuestros países, ¿no?, los epicentros del arte más visibles tienden a ser las capitales, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Qué relación hay, digamos, con estos primeros comienzos tuyos, estos primeros intereses en otras manifestaciones artísticas fuera del circuito urbano y este proyecto ahora de Infrasónica? Sí, yo creo que Guatemala fue un poco eso fue lo que me enseñó, ¿no? Yo además no crecí en la ciudad, crecí mi niñez en Santa Cruz del Quiché, que es una región, es un pueblo, ¿no? Un poco de mayoría de población quiché, y luego crecí en Xela, ¿no? Que es una ciudad pequeñita, ya más tirándole para México. Entonces, mi historia personal tiene que ver con vivir fuera de la ciudad, ¿no? Y fuera de formas de urbanidad que tal vez gente, digamos, en su niñez vio acá en la ciudad, ¿no? Y que en mi historia no. Ciudad de la Imaginación fue un poco los inicios de eso, ¿no? Fue el esfuerzo por pensar el arte contemporáneo fuera de la ciudad. Y por ahí fue que al final conocí y empecé a trabajar con algunos artistas en Guatemala, ¿no? Así fue como empecé a trabajar con Ángel y Fernando Pollón, con Pichillá, con Benvenuto Chavajay. Y Infrasónica es en este momento tal vez como una especie de conclusión, como decís vos, de algunas cosas, ¿verdad? Lo sonoro para mí vino, no porque yo estuviera interesado, y creo que eso es importante decirlo, porque estuviera interesado en arte sonoro como tal, ¿no? Me interesa, pero no fue ese el leitmotiv del proyecto, ¿no? Fue sobre todo pensar, o sea, yo llegué a lo sonoro a partir desde mi acercamiento desde pensar lo indígena. Porque justo, bueno, como vos sabés, o sea, el régimen de lo visual
es precisamente, hay una jerarquía entre lo visual y lo no visual o matérico, ¿no? O lo aurático, ¿no? Entonces, el campo de lo aurático tiene que ver con prácticas indígenas. O sea, mira una ceremonia, un ritual, pensar el sonido desde las culturas indígenas, tiene que ver con formas de materialidad. Entonces el sonido no es abstracto necesariamente en las culturas indígenas, el sonido tiene una función, ¿no? Y por ahí es que infrasónica vino como una respuesta a eso, ¿no? El silencio tiene que ver con una metáfora del sonido. Entonces, infrasónica fue como un ejercicio para pensar eso. Y bueno, ahora se convirtió ya en otra cosa más grande y estamos trabajando con varias gente, artistas. Ahora tenemos ya la próxima edición en agosto. Vamos a tener, qué sé yo, conversaciones con artistas, curadores First Nations, ensayos, y así vamos a seguir. Entonces, bueno, son 3 ediciones al año y ahí va. ¿Cuántas ediciones van ya? Ahora vamos para la segunda. Ahorita Van por la apenas vamos segunda. con... Sí, 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 sí. Ahora vamos para la segunda. Sí, así para hacer un poco de autopromoción, si se están en Instagram, sigan a Infrasónica, que por ahí anda. Entonces, así pueden ver las últimas. ¿Y qué otros proyectos estás trabajando actualmente que tienen que ver con profundizar este concepto de la indigeneidad y las indigeneidades? O sea, bueno, varias cosas. Ahorita sigo con, bueno, Infrasónica, estoy acompañando algunos proyectos en Tate que tienen que ver con, estamos trabajando una exposición sobre Aboriginal Land en Australia, territorio, digamos, aborigen en Australia, que es una exposición de la colección. Tratando como de hacer un poco de investigación sobre algunos artistas First Nations en Estados Unidos. James Luna es uno de ellos, Mary Solly, que es una artista fascinante, abstracta, Dakota. Entonces haciendo un poquito de eso y bueno, escribiendo y ahí en lo de siempre. Pero yo creo que es un momento ahorita de como importante para muchas cosas y eventos, no solo digo para mí, sino para pensar estas cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera como sumando a, eso, a todo eso. Hay una película muy buena panameña, Pablo, que no sé si la conoces, La felicidad del sonido, de Ana Endara. No, pero me suena mucho el título, ¿eh? Pues te la recomiendo. Ok, ok. Bueno, la voy a ver. Ya, apuntada. Y bueno, y vos sabés que aquí en Honduras tenés casa, pues ya nos has visitado varias veces, pero a mí me encantaría que en algún momento vinieras y visitaras Panamá, porque Panamá es una caja de secretos, ¿no? Y yo cada vez que voy descubro cosas muy buenas. Y bueno, una de de mis mejores descubrimientos allá es toda la riqueza de esta cultura sonora que hay, ¿no? Que está muy impregnada la ciudad de todo eso, pero por otro lado también la riqueza de las comunidades indígenas en Panamá. No sé si has estado antes y si no, pues bueno, ojalá que este sea un primer acercamiento y que el próximo sea presencial y no virtual. Definitivamente, definitivamente, sí. Bueno, Panamá yo te decía que nos pasa mucho, ¿no? Con países centroamericanos, que es como un país que tenés muy cerca y muchos amigos y gente querida ya, pero no es un país en el que haya tenido la oportunidad de hacer más trabajo e investigación, así que apuntado. Sí. Bueno, no sé si hay más preguntas para Pablo. Si no, agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy a esta edición de Método Centroamérica y Caribe. Agradecer también el apoyo del Museo de Arte de Panamá y de su directora, María Luz Alemán, perdón, María Lucía Alemán, perdón, estoy un poco trabado. También agradecer a Débora
¿verdad? Que es la otra productora de Método Centroamérica y Caribe. Y también a Gabriel Guandique, que siempre nos acompaña aquí con la parte técnica. Y bueno, también muy grato ver ahí a algunos de los amigos de hace muchos años y amigas, ¿no? Conectados en esta conversación. Y bueno, si no hay más preguntas para Pablo, pues una vez más también agradecerte, Pablo, por haber aceptado la invitación a conversar sobre estas cosas que para muchos de nosotros pues son inagotables esas discusiones, pero que ponerlas sobre el espacio público virtual en estos momentos pues también nos deja muchos aprendizajes. Y bueno, muchas gracias, Pablo, por haber aceptado la invitación. Y aquí saludos a todos, dice de Humberto Vélez, que también nos acompaña, ¿no? Entre esos amigos conectados de Panamá. Y bueno, que tengan buenas noches y nos vemos la próxima Muchas edición gracias. de Método. Pablo, unas No, palabras de no, despedida. muchas gracias por haberse conectado, ¿eh? Y bueno, ver a varios amigos por ahí, a Lupe, a María Fernanda, Carlos, a Humberto. Así que bueno, Leo, Caron. Así que bueno, no, bonito estar entre amigos. Así que nada, gracias a vos, Adán, y al Museo de Arte Contemporáneo de Panamá por la invitación. Un gusto.